Bueno, estamos. Ah. Con el alcalde y el concejal de Cultura. Ah. Y estaban hablando del centenario de Tomás Morales. Pues yo fui el primero que lo llevó a México. ¿Eh? A Tomás Morales. Yo hice una antología donde está Tomás Morales en mi antología y lo presenté en la Ciudad de México. ¡Ay, qué bueno! Sí. A ver si el ayuntamiento de tal pues pide a México un par de ejemplares de la antología donde está Tomás Morales. ¡Ay, qué bueno! Sí, lo estuve promocionando por toda América. Oye, pues qué bueno, ¿eh? Sí. Bueno, voy a bajar un momento. Oye, pues me encanta eso, sí. Estamos Claro, que la vida es como lo Y mira, suspiro. yo conocí a México, parece mentira, pero no sabía dónde estaba Gran Canaria. No sabían ni dónde están las Canarias, no sabían nada, pero No es que sabía, curiosamente... yo decía, estoy en Gran Canaria y se quedan como mirando. Y entonces ya preguntaba, ¿y saben ustedes dónde están localizadas? Roberto, ¿cómo tú quieres? No, pero no lo sabe casi nadie. Por eso hay que hacer ese tipo de trabajo. Una editorial de México me pidió los 20 mejores poetas canarios del siglo XX y yo puse a Tomás Morales como uno de ellos. Ay, qué bueno. Y entonces, pues nada, te lo digo por si conoces a gente por ahí que lo sepa. Yo los pongo en contacto con la editorial mexicana por si quieren tener algunas Déjalo ahí, María. antologías ahí guardadas de cuando Tomás Morales publicó en México. No, yo todavía no. Yo he venido porque el amigo aquí me enganchó Ya estamos. y entonces estamos para hablar un ratito contigo. Maripino, yo no sé si lo estará. No sé si me Yo estará encantado, tú viendo. tranquila. Yo te lo prometo ya. No, porque Tomás Morales a mí es que me gusta y aparte la casa de música de Tomás Morales para mí siempre tiene algo muy especial, una energía muy especial. Ah, pues genial. Cuando tú quieras, Maripino. A ver que te estoy mirando, a ver si te veo, ya te veo. ¿Me ves? Ah, vamos a comprobar cómo llega la señal, si llega, A ver si lo puedo compartir yo también. si llega con retardo. Hola Maripino, buenos días. Hola, muy buenos días. Estoy poniendo la lechita para los cortados y me incorporo 2 segundos. Aquí esto es con naturalidad. Las cosas que Ah, vayan. pero ya estamos en directo ya. Por Facebook estamos en directo. Ah, perfecto. Así que ya estamos. Natural, Esteban? Dime. Que este programa ha crecido de una manera natural. Ah, como debe ser, ¿verdad? Sí. Como debe ser, las cosas que tienen buena esencia nacen de la naturaleza, no del artificio. Hasta el nombre salió de manera natural. Sí. Así que estamos confiando en esto, que es una cosa bonita también, confiar en que todo va Claro, tiene que ser. claro. Nos damos la bienvenida con el San Sofí siempre, que es bienvenido o bienvenida. ¿Yo hago como la otra vez o tú vas a decir algo y yo pongo la sintonía debajo? No, como tú quieras, ya arrancas y si quieres anuncia un poco de qué consiste hoy el programa básicamente y tiramos adelante. Pues venga, pues ya estoy aquí compartiendo el vídeo de ustedes para ponerlo en Muy bien, pues nada, aquí vamos a entrar en Radio Municipal de Moya, Me encanta. que además es verdad que la Casa Museo Tomás Morales es un referente. Moya tiene, yo creo que... Ya voy a entrar, Esteban. Sí, muy Ya voy a bien, la sintonía. vale, Puesto la mesa. mantenemos silencio. Venga, gracias. Santo Fi con Esteban Rodríguez García. Hoy nos va a hablar de leer la actualidad con serenidad. Qué bonito este tema que se va a tratar en el día de hoy. Y nos ha invitado de nuevo a desayunar Esteban. La verdad es que esto es una alegría porque ya llevamos 2 desayunos seguidos, los desayunos de los miércoles y con muy buena compañía porque hoy está con 2 escritores, con Roberto Toledo Pellicer, que nos llega desde Tenerife, y con Juan Carlos de Sancho. Están ahí en su terraza, los estamos viendo porque se está, al igual que acontecía el miércoles pasado, se está haciendo una grabación en vivo de este Santo Fi, cosa que nos agrada, ¿no? Estamos en la radio y al mismo tiempo gracias a las redes que tenemos al Facebook con las imágenes. Ustedes las pueden seguir tanto en el muro de Esteban Rodríguez García como en el de Maripino Ortega Cárdenas, porque lo acabo de compartir.
Mira lo que los trae aquí, Roberto. Este paisaje que se ve al fondo. Y a Esteban Rodríguez, por supuesto, al otro lado del telefónico. Muy buenos días, Esteban, San Sofía, para todos. San Sofía, buenos días, bienvenida. Gracias. Bueno, aquí estamos improvisando como siempre, aunque parezca que está todo muy organizado, realmente no está tan organizado. Estamos surgiendo siempre desde la improvisación, pero la vida es así, te levantas por la mañana y no sabes si te dicen que va a llover, pero de repente hay un sol espléndido, ¿no? O hay unas nubes que lo apagan, pero el sol está dentro de nosotros y la energía también está dentro de nosotros, por lo tanto depende de nuestra actitud para poder afrontar nuestro día a día, con ilusión, con ganas renovadas y con mucha alegría, porque la alegría es algo que está dentro, debe estar dentro de nosotros, que no dependa de cómo esté el tiempo o cómo sea el ruido del amanecer, ¿verdad? La verdad que sí, y además no se nos puede olvidar saludar también a Sandra, que está ahí de cámara. Mira, hoy Sandra no está, fíjate. ¿Y sabe por qué no está? Porque es que le surgió un tema de trabajo y tuvo que irse de forma improvisada. Entonces hemos tenido que utilizar un pequeño trípode que ha traído aquí el amigo Roberto, y bueno, nos ha venido de maravilla. O sea, por eso te digo que improvisamos sobre la marcha y no pasa nada, ¿sabes? No hay que estar con... Mira, hoy tenemos un desayuno más modestito, porque ya venimos todos desayunados. El otro día Juan Márquez y Carmen, su señora, nos tenían preparado allí un encuentro maravilloso en una casa rodeada, inmersa en arte, y hoy tenemos el arte de la naturaleza aquí rodeado de 4 perritos. Tenemos a Rufo, a Linda, a Noa y a Chica, y después tenemos a 2 especies animales un poco más desarrolladas, que son Roberto Toledo y Juan Carlos de Sancho, que le dejaremos meter un poco de palabra, porque yo creo que aportan lo que nosotros planteábamos hoy, ¿verdad? Aportan serenidad a la vida cotidiana. Debemos hacer ese esfuerzo de generar serenidad y de leer mucho, pero leer sin devorar, leer para entender, para comprender, para asimilar, para incluso contestar, ¿no? Para reaccionar, más que reaccionar, no me gusta esa palabra, para responder a las adversidades que se plantean en la vida, y que son muchas y todos los días además, y la mejor forma es siempre una respuesta serena, una respuesta tranquila. De la misma forma que para leer necesitamos tiempo, necesitamos serenidad para poder disfrutar de la lectura. Pues la vida es exactamente lo mismo, ¿no? Está presentando la vida como un libro, ¿no? Un libro abierto. Pues mira, yo esta pregunta, María Jesús, se la voy a hacer a Juan Carlos, que llegó primero que Roberto. Yo estoy pendiente del café. Pero mira, ya se está justificando además acertadamente, porque está pendiente del café, del quequito que tenemos por aquí, ¿verdad? Y bueno, y está muy bien. Porque además, como maestro de ceremonia, Juan Carlos es maravilloso. Maravilloso. Fíjate que además este dúo que está aquí, mañana van a presentar un libro que es Fulgor sin lastre, en la Casa Museo de Mata, ¿no? Castillo de Mata. Sí. El Castillo de Mata. Y Juan Carlos se va a encargar de hacer de maestro de ceremonia o algo así. Con Ángel Sánchez. Con Ángel Sánchez. Y también va a estar el editor Ángel Morales. Aquí de ángeles, va a estar rodeado de ángeles. Qué bonito, ¿eh? Como ustedes ahí, que parecen 3 ángeles, sentados en esa mesa hablando. Con un fondo, pues que están tocando al cielo ahí con las cabezas. Qué bueno. Y dejándonos guiar por un ángel superior que eres tú. Porque lo de superior es porque está más arriba, está en boya. Qué bueno. Mira, pues le hacíamos la pregunta a Juan Carlos. ¿Es la vida un libro? Yo creo que yo creo que sí, porque de alguna manera está llena de capítulos y como es un misterio, existe la literatura, como es un misterio existe el cine,
como es un misterio existe la arquitectura, la escultura, ¿no? Porque necesitamos referencias artísticas para entenderlas, lo poco que se puede entender. También se inventaron las religiones para eso, ¿no? Para quitar ese miedo a lo incierto que es la vida, ¿no? Al miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? De hecho, en un libro que yo tengo donde un mono se inventa palabras, él dice que el mono, que la muerte explica la vida, ¿no? No la explica con certeza, pero sí de alguna manera, como es el destino final seguro, que es lo más seguro que existe, que es la muerte, pues hay gente que negocia, entre comillas, esa vida que ha tocado. Dicen humorísticamente que la vida es tan corta como un suspiro de molla. Oye, qué bueno, ahora que están desayunando un suspirito, ahí no les... Claro, un suspiro que dura muy poco, ¿no? Pero sabe, ¿no? Y entonces, claro, hay gente que la vive con victimismo porque la vida hiere, la vida es una herida también. En el libro de Roberto Toledo hace un viaje hacia ese interior profundo que es la vida, y se puede salir, claro, de la herida o del infierno que a veces es la vida, morenito o carbonizado, ¿no? Todo depende también de tu actitud y del historial que has tenido desde niño, ¿no? Que es lo que de alguna manera conduce tu vida. Simone de Beauvoir, una escritora francesa, decía que somos el mismo niño inflado por la edad, es decir, que se mantiene algo. Y Picasso curiosamente decía que tardamos toda una vida en hacernos niños, ¿no? Porque recuperas un poco la inocencia, ¿no? Yo creo que la vida es un viaje extraño, misterioso, pero que vale la pena experimentarlo, ¿no? Oye, pues yo creo que si seguimos con la explicación de Juan Carlos, terminaremos escribiendo un libro sobre el concepto el binomio entre vida y libro, ¿verdad? Claro. Maripino, tú en Moya estabas también rodeada de literatura. Con permiso. Sí, sí. ¿Se escucha, Maripino? Sí. Rodeada de literatura, tienes ahí un referente muy singular de Moya, es la Casa Museo Tomás Morales, ¿no? Efectivamente, y ya se lo estaba comentando antes a Juan Carlos, que estábamos hablando un poquito antes de entrar en antena, y es que la casa, ya solamente tenemos aquí a un gran poeta, un referente, pero yo creo que, yo no sé el tiempo que él estaría viviendo en esa casa que tenemos aquí en Moya, esta Casa Museo Tomás Morales, pero hay una energía tan especial en esa casa que es solamente entrar y es como, no sé, está respirando algo diferente. Y ya no lo digo yo por mí, sino por gente que yo he acompañado a ver la casa. Y recuerdo hace tiempo a unos polacos que vinieron aquí a Moya, que vinieron a visitar el centro ocupacional que había entonces, se dedicaban a hacer serigrafía, y ellos la hacían también allí en Polonia. Y vinieron aquí a conocer el centro y los llevamos a esta ruta y entraron a la Casa Museo Tomás Morales, y yo todavía recuerdo lo que dijeron, porque es que se pusieron en sintonía con lo que yo también sentía, pero que pensaba que era yo sola, ¿no? O una apreciación. Y entonces entraron allí y dice, es que parece que me he trasladado a otro sitio, ¿sabes? Como que sintieron algo tan especial, como que estaban como en otra dimensión, por ponerlo así un poquito, pero se sintieron que allí había algo muy especial, ¿no? Era Sí. como un remanso de paz, era como si allí el tiempo fuera diferente. Eso fue lo que ellos apreciaron también, ¿no? Y partiendo de ahí, imagínate tú, todo luego el legado que está en esa casa, todo lo que podemos compartir, porque tiene una biblioteca abierta a la investigación, para todas las personas que quieran investigar, para, no sé, es incluso cuando necesitas estar tranquilo y en soledad y contigo mismo, es un sitio para llegar allí, sentarse en el jardín que tiene también. Tienen un jardín en el que te sientas allí y es algo muy especial. Recuerdo que una vez hicieron un concierto en la Casa Museo Tomás Morales y no cabíamos, porque aquello también tiene un espacio reducido, pero la gente se flipa por estar allí. Y el concierto no puede pasar lo que ahora mismo estamos en una situación en la que no puede ser, pero allí estaba abarrotado, por decirlo así, la sala donde se hizo el concierto. Y al lado hay una ventana que da al jardín. Allí también había público, yo me encontraba entre ese público, y llegó un momento, era una hora de noche, tarde-noche, y llegó un momento en que se unían
No, pero mira, yo mientras te escuchaba, leí hace poco, ¿Sí? no sé quién lo decía, no sé si era un poeta o un filósofo, que si la vida perdiera, la vida, que fue lo primero que me preguntó Esteban, si la vida perdiera poesía, se pierde la vida. Porque la vida, incluso cuando estás aquí con estos perritos, yo estuve con los mapuches allá en Chile, y para ellos los perritos nos están escuchando ahora. Incluso el viento te está escuchando. El agua del río, que hicieron una ofrenda floral mientras recitaban con un tambor, dice, nos está escuchando el río, porque el río empezó a crear unos remolinos que para los mapuches eran los espíritus mapuches que vinieron a encontrarse con nosotros, ¿no? Tú lo puedes creer o no lo puedes creer, pero lo que está claro es que no es lo mismo ir a dar un paseo por el bosque mapuche con esa historia que vivirlo con esta historia poética de esa cultura tan antigua, ¿no? Entonces yo creo que la poesía da sentido a la vida. De hecho, este rato es un rato poético porque incluso tú nos estás viendo, pero nosotros a ti no. Y eso de alguna manera es un poco la poesía, ¿no? Ver al otro sin verlo, ¿no? Y escucharlo a través de la palabra. Y eso es muy importante. Y Tomás Morales, por supuesto, para mí uno de los grandes poetas canarios de todos los tiempos, y que, como te conté antes de entrar, pues tuve la fortuna de incluirlo en una antología de poetas canarios en México, y cuando quieran lo cuento por ahí en Moya. No, pues yo encantada porque yo creo que estás poniendo a Moya en el mapa también, porque en México sí que como te comentaba también antes de entrar en antena, tuve la oportunidad de estar ahí y no sabían dónde estaba Gran Canaria, dónde estaba el archipiélago localizado en el mapa, y la verdad es que tú al llevar a Tomás Morales a esa tierra tan rica también de tantas cosas. Sí, gustó Bueno, mucho, Chile gustó también, mucho en México Tomás Morales. En Chile también tengo desde niña mucho conocimiento porque mi tía estuvo ahí muchos años. Ah, qué bien. Sí, y entonces son lugares muy especiales, ¿no? Como tienen una magia muy especial por su cultura, por cómo lo Claro, viven. claro. Y llevar a Tomás Morales hasta México, llevar a Moya también de esa manera hasta México. Tendría que haber llevado los suspiros de Moya, me los tenía que haber llevado. ¿Sí ves? Los suspiros de Moya me los tenía que haber llevado a Hombre, México. yo llevé los bizcochos cuando fui. Y la verdad es que Los bizcochos de Moya, ¿verdad? Yo te digo también suspiros. una gastronomía muy rica, son muy ricos en lo que es alimentos se refiere, porque tienen un gran despliegue, pero les encantaron los bizcochos y les resultaron Los muy bizcochos, curiosos. ¿yo por qué te dije suspiros? Porque bueno, porque son suspiros, ¿no? Mientras te entran en la boca desaparecen. Eso, pero los bizcochos les resultaron raros por los secos. Bueno, pero para eso está la poesía, para humedecerlos. Bueno, Mira, ya vamos a brindar. La poesía entre los bizcochos porque ya se hacen húmedos. Vamos a brindar por ti, Maripino, con un cortadito, ¿eh? Muchas gracias. Yo aquí levanto la mano simbólicamente, también estoy brindando. Como dice un amigo mío, con café y leche. Cafileche, Cafileche. como decía mi madre. ¿Cómo lo decía? Mi madre decía cafileche. ¿Eh? Mira que mi madre nos recalcaba, se dice café con leche. Oye, Efectivamente, café con leche. Café mi con madre leche, era de ¿verdad? las que recalcaban que no se decía café y leche, que había que decir. Y un trocito de quequito aquí de Santa Brígida. Qué bueno. Pues mira qué buena imagen están ustedes ahí dando con ese cafecito, con ese queque, que es un queque, ¿no? Sí, Es un queque. es un quequito. Y la compañía, que es maravillosa. Mira, hablando de poetas y de buenos poetas, aquí a mi lado tengo a dos, pero en este caso tengo el que tengo más cerca a mi lado, que es Roberto Toledo, que presenta este libro de Purgó sin lastre. Y también tenemos 4 poetas más. Escucha, estaban raspando por ahí. Ese es uno de los perros, este Rufo, que se pone a raspar para calentar el echadero. ¿Sabes qué pasa? Que hemos tenido una mañana de lluvia ligera, de muchas nubes, y ahora yo creo que con la llamada telefónica tuya ha aparecido el sol. Ah, qué bueno, pues con ustedes también, porque han llamado al sol a desayunar ahí. Tuvo que parar un poquito las nubes, tuvieron que hacer el sitio. Pues mira, aquí habla en la página 60 de este poemario precioso, hay un poema que se titula Ritual de Celebraciones. Roberto, me gustaría escucharte a ti
con esta primera parte, si quieres, del poema, que me parece maravilloso. ¿Te hace falta la gafa? Ya las tengo, pero ¿Eh? Está mayorcito, no, ¿eh? el problema es un buchito de agua para bajarme el queque. Ah, muy bien, que te cogí. Hay que estar atento, ¿eh? Hay que estar atento porque si no Mira el qué queque bonito. se cruza con la poesía. Que Eso. también está bien. Está bien. Mira qué bonito, Maripino. Se escucha bien, ¿verdad? Mira, se escucha perfecto, ¿eh? Ay, qué bueno, qué bueno. El primer tiempo, mientras la tarde gira a contraluz del tiempo, mientras siento que todo sobrevuela el ocaso, enumero los signos del invierno sin fríos ni lloviznas, y recuerdo aquel niño contagiado de lluvia, su primer sudor masculino en otro cuerpo, su estupor genuino, el canto de su pecho en otras aves, al sentir que otra piel se vuelve propia. Así es la memoria, un barco fantasma engarzado en la bruma. Recuerdos, una imagen sin tacto para un ojo invisible, un rumor apenas que estremece un mar inexistente, del que solo persiste el testimonio simple de este cuerpo de arena. Sus cicatrices son, sin artilugios, la crónica de un sueño. Qué curioso, ¿no? Porque antes estábamos hablando de las heridas, las cicatrices, ¿no? Ese viaje a la... Ya le comentaba a Roberto el otro día de William Blake, decía que los caminos del exceso conducen al palacio de la sabiduría. No es lo mismo estar una semana solo que 3 años solo. Entonces la soledad no necesariamente tienes que conocerla así, pero está claro que restaurar la mirada, restaurar el niño ese que nombras ahí, tiene que ver con asumir esa memoria para luego de alguna manera reinventarte de nuevo y no matar a ese niño entusiasta, vital, que nació en unas circunstancias a lo mejor un poco complejas porque nadie nos explicó qué es esto, ¿no? Y yo creo que ese viaje a ese interior, a esa isla interior que es la vida y con sus propias heridas y cicatrices que nombras ahí, yo creo que es el viaje de este libro, ¿no? Sí, Un poquito la voz, pues. que realmente paradójicamente, así como va pasando el tiempo de la vida, nosotros que ya tenemos una edad, la gente tiende... Cronológica, una edad cronológica, la gente empieza a ver la edad como un proceso de la obsolescencia programada, y es todo lo contrario. El problema es que nos vamos desaprendiendo de vivir, de emocionarnos, de sorprendernos con la mirada cada día al despertar. Un poco en este libro yo reflexiono sobre eso, como los años nos dan la experiencia que puede ser una especie de losa que nos va haciendo cada vez más fósiles, más piedras, o nos puede convertir más fuego, más aire, más mirada. Y creo que en ese trabajo estamos todos nosotros, en intentar resucitar la mirada, no empobrecerla. Ya llegará el tiempo de pasar a esa sombra, a ese paso invisible que es el otro lado, sea lo que sea o nada, pero ahora mismo nos toca celebrar y cantar. Es tan bonito lo que estoy escuchando que voy a parar un momento para ver si realmente se está escuchando bien a través de Facebook, porque tenemos la cámara enfrente y no sé exactamente cómo está de escucha. ¿Tú cómo lo escuchas? No, en la radio estoy escuchando muy bien. En la radio bien. Sí, con los niveles adecuados. Incluso. Sí, qué bueno. Se escucha bien. Vale, hemos comprobado que en Facebook también parece ser que se escucha bien. Bueno, Si esto lo llega a saber Tomás Morales, se viene a esta época. sí. Vale. No, la verdad que es muy importante lo que están diciendo, porque a veces parece que estamos cumpliendo años y que vamos a peor. Yo creo que vamos a mejor, depende de la actitud con que todo lo recibamos, ¿no? Pero es que yo creo que es una flor que se abre, siente uno como que se está abriendo una flor dentro de uno y está valorando un montón de cosas que a lo mejor antes no valoraba y que son tan importantes y que te enriquecen tanto que vamos, que cumplir años no tiene nada que ver con lo cronológico, es decir, es cronológico, porque realmente lo que uno siente es más despertar y más nacer, ¿no? Sí. Qué bonito. Esa precisamente, Maripino, es la mirada serena
que estos días comentaba en uno de esas posts que yo coloco en Facebook, pero sobre todo porque es la conversación permanente que venimos manteniendo con muchísimas personas que están de alguna forma rebelándose contra el mal humor, contra el sometimiento, contra la resistencia, y la forma, yo creo que la forma es que nos ayuda a iniciar ese proceso es la conversación, no el diálogo, fíjate, porque muchas veces el diálogo, que es un diálogo de ida y vuelta, es un concepto que tiene unos matices que son diferentes, ¿no? Es decir, en la conversación tú escuchas con atención, tienes una escucha activa, recibes al otro. En el diálogo tú tienes tu discurso programado y escuchas el otro discurso, pero realmente te entra por un oído y te sale por el otro. Luego resultará o no que haya un acuerdo y tal, pero no hay una escucha activa, no hay una escucha serena, no hay una escucha amable, no hay una escucha amorosa. Y para que cuando se produce la conversación, esos elementos están sobre la mesa. Está la amabilidad, está la bondad, escuchar al otro incluso cuando se excede, está en tolerar algunas cuestiones que bueno, uno permite al otro entrar más allá, y esa bondad, esa tolerancia, y sobre todo lo que lo envuelve es el amor con que trata a las personas, no negándolas, no diciéndoles no sin escucharlas, porque en muchos momentos decimos no, pero sin decir nada ya está diciéndole no, están negando a la persona, no están negando su discurso, sus palabras. Incluso, aunque sus palabras luego, después de escucharlas, no te gusten, no es necesario insultarlo, negándole su pequeña verdad, sino argumentando, colocando en valor pues una visión distinta, si tú quieres, una visión desde tu punto de vista que permita coexistir con el otro, ¿no? Y seguro que en esa comunicación, en esa conversación, se producen cambios, porque los cambios siempre se producen desde el amor. ¿Sí? Desde la opresión también se producen cambios, pero desde la opresión los cambios que se producen son reacciones violentas mayormente. Son actitudes muy guerreras que nos llevan al enfrentamiento. Y por eso es importante fomentar y establecer formas serenas de comunicarse, escucharnos con atención, con mucha paciencia también. La paciencia es algo también muy importante. Juan Carlos, que es un hombre que habla mucho y que escribe mucho, pero no quiere decir eso que sea excesivo ni mucho menos, simplemente que tiene la capacidad de interpretar la vida. Mire, yo tengo un libro de él aquí que se llama La Casa del Caracol, muy curioso, y me gustaría porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, tiene mucho que ver con este pensamiento archipelágico, porque somos islas, realmente, cada ser humano somos una isla, ¿verdad? Y ese perrito también, que está jugando aquí su rol. En el libro este de La Casa del Caracol, le puse ese título porque en realidad nuestra casa es esta que está aquí durita, ¿no? Como la concha del caracol, pero lo que está adentro es tierno, es decir, es frágil, es modelable, modulable, manipulable. Pero si tuviéramos la posibilidad de desarrollar más lo que es el arte de escuchar, no imponer tu criterio, sino escuchar, que es muy difícil, yo creo que es lo más difícil, porque todo el mundo quiere ser reconocido, todo el mundo quiere ser valorado, todo el mundo quiere ser escuchado, porque hay una profunda soledad dentro de cada uno. O sea, yo puedo estar hablando ahora, pero yo sé si se me murió una amiga, yo sé si tengo una enfermedad, pero tú no lo sabes, ¿no? Entonces eso está dentro y eso es algo que no se puede comunicar del todo, a no ser que se encuentre el momento adecuado, ¿no?
Pero pienso que pese a todo, esa cosa que cada uno lleva dentro, Vaya, tranquilidad. si tuviéramos un pensamiento archipiélago, que es el que yo propongo, la idea es, un archipiélago es un conjunto de territorios unidos por aquello que los separa. Y ese aquello que los separa, en el caso de una isla geográfica, es el mar. Pero lo que nos separa es también lo que nos une. Es decir, yo no conozco mucho a Esteban, aunque lo conozco, pero yo no tengo todavía muchos datos con él y nunca los tendré del todo. Pero eso que nos separa es lo que nos une, porque eso despierta la curiosidad, eso despierta el entusiasmo de vivir, eso despierta la ilusión por este momento. En cambio, la gente que lo da todo por hecho, que se siente un continente, no una isla, ya es, como decimos aquí en Canarias, un enterado a la caja al agua, ¿no? Exacto. Y yo creo que lo único que nos puede ayudar a superar este vaivén, de esta locura del no escuchar, es el sentido del humor, ¿sabes? Porque si no hay humor, no hay amor, ¿no? Tiene que haber un poco de... Don Benito Pérez Galdós utilizaba el humor para contar lo trágico y lo grave de los argumentos que contaba, ¿no? O sea, el humor por un lado y la paciencia también para escuchar la diferencia del otro, ¿no? Pero no como una actitud religiosa ni nada, porque a mí ese tipo de bondades como que no, me preocupan un poco. El ser bueno para que Dios te lleve a los cielos no me interesa. O sea, tú tienes que ser bueno naturalmente. Séneca incluso lo comentaba, ¿no? Que la bondad es la virtud más compleja, porque todos tenemos rencores dentro, enfados, ¿no? Y él decía, mira tú todas las voluntades que se tienen que poner en marcha para ser bueno. Y ser bueno es, creo yo, una de las virtudes es saber escuchar al otro que tienes al lado, que es un fragmento también de ti. No sé si me he liado, pero bueno. No, y también saber escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Wow, pero te digo una cosa, a veces es mejor escuchar el viento, dejarte llevar por mirar a los perritos, ver las nubes cómo se deshacen. Decía don Benito Pérez Galdós que somos unidades fugaces, ¿no? Y a veces tanto autoanálisis creo que debería ser lo justo, ¿no? Yo no puedo desayunar 10 veces, sino una. Y una jirafa no puede alargar su cuello más de lo que tiene, porque es que si no se rompe el cuello, ¿no? Entonces, cuidadito. Yo creo que más deberíamos poner de moda el verbo compartir. Ese debería ser más que el verbo de de trabajarse excesivamente, ¿no? Compartir, te curas antes que autoanalizándote. Creo yo. Sí, bueno, ahondando en Tenemos eso. una psicosis también, ¿no? Cuando estamos ahí tan pendientes de qué hago, qué no hago, qué... Sí, yo creo, Maripino, creo que incluso lo hemos hablado en algún que otro programa. Cuando nos centramos mucho en nuestro pensamiento, recurrimos mucho a él para ese estudio interior, ¿no? Ese diálogo interior. Es un diálogo forzado y corremos el riesgo de convertirlo en algo que circula en el mismo lugar, es decir, que es cónico, y termina en una depresión, ¿no? Es decir, tenemos que permitirnos salir del pensamiento, de la mente pensante, porque la mente pensante es la mente egotista, es la mente que alimenta el ego. El ego le da órdenes y está ahí en esa defensa, en esa lucha constante con el entorno e incluso consigo mismo, ¿no? Cuando dejas de ver enemigos fuera, cuando te apartas de estos enemigos porque crees que hay muchos enemigos fuera, te vas quitando enemigos de en medio y te vas yendo hacia adentro, ¿no? Hacia tu casa, hacia tu entorno. Pero resulta que cuando estás en tu entorno también empiezas a quitar enemigos, porque consideras enemigos todo lo que te puede molestar, todo lo que no tiene que ver con lo que tú quieres, deseas. Llega un momento en que te miras frente al espejo y ves a un enemigo también, porque estás en esa mente egotista, estás en el ego. Entonces, el pensar tanto, darle tantas vueltas al pensamiento, te encona en sí mismo. Acaba de decir Juan Carlos que muchas veces es preferible observar el viento, un árbol, un perrito, porque eso te permite conectar con la naturaleza, de la que tú formas parte. Sin embargo, si te enconas en ti mismo,
te alejas justamente de la naturaleza y te centras en la mente egotista, que es el ego es parte de nuestro ser, pero la parte externa. ¿Qué quieres tú alimentar? El ego, que todo lo compara, que todo lo discute, que está enfrentándose constantemente con el mundo de las formas, o prefieres sentir, prefieres vivir con serenidad, aceptando y valorando todo aquello en lo que estás compartiendo. Yo creo que esa es la gran diríamos, no diría discusión, pero sí el gran debate, ¿no? Ese debate que todos nos... Yo imagino, Roberto, que tú ayer te escuchaba decir, cuando anunciábamos un poco la presentación del libro, que este libro lo has ido construyendo en 30 años. Claro, cualquiera que oye esto dice, hombre, este hombre es muy cortito, 30 años para escribir un libro de poemas, pues como que no. Bueno, explícanos esto. Bueno, te lo explico. Te voy a pedir que subas un poquito la voz. Sí, a lo mejor yo lo subo demasiado, no, pero está bien. sobre todo para que se escuche por... Sabes que normalmente hablo hacia adentro, me escucho yo y a veces no me escucha nadie, pero porque yo no proyecto. Nada, este libro surge realmente es un libro que empieza a escribirse en el 89 al 92 y ahí se fragua Fútbol Sin Lástima. En el 92-93 lo presento a ediciones nuevas, de esas de ediciones de Canarias, esas de la consejería, ¿te acuerdas? Me presento yo con Fermín y después nuestro amigo Díaz Pacheco a los 3 años dice, joder, si estos libros se presentaran a ediciones estaríamos bendecidos. Y como se presentaron no le hicieron ni caso. las paradojas, ¿no? A partir de ahí el libro empezó en un proceso de reposo, que nos gusta mucho hacer ese tipo de cosas a los poetas. Y se le fueron añadiendo poemas hasta el 2004. A partir de ahí el libro se cierra y se le añaden 2 poemas en el 2009. Y del 2009 al 2016, 17, el libro vuelve a pasar por un proceso de bodega y después por una corrección que lleva 2 años de depurarlo, saborearlo, buscando realmente un buen licor. Y el que yo me reconozca como lector y me acepte, porque si yo no me acepto como lector, mi obra no la muestro. Mira, aquí hay un poema que me parece que uno abre, ¿verdad, Pino? A veces abrimos un libro y da la sensación de que está esperando que lo abrieras por esa página, ¿verdad? Sí, efectivamente, nos llama el libro, abrimos y es lo que necesitamos leer. Dice así: para sentir el aire me basta tu estatura. Acércate, con la luna en los labios, con el cuerpo sin anclas que detengan su curso. Luego, silencio con silencio, orfebres de lo íntimo, iremos dibujando la casa de los besos. Curioso, perdona. Parece que responde el libro al debate anterior. Exacto. Es decir, que silencio. Pues claro, muchas veces tú dices, ¿por qué no me fío de esa persona? No es por lo que dice, es cómo lo dice. Tú notas en su ser que no... Lo que decía Unamuno el otro día en un debate que tuvimos en Tenerife, ¿no? Unamuno decía, siente lo que piensas y piensa lo que sientes. Y yo creo que en ese encuentro silencioso de 2 cuerpos, se sabe mucha información. Fíjate que ya estando en México me decían algunas mujeres indígenas que ellas primero se acuestan con los hombres antes de enamorarse. Para saber en ese encuentro si realmente eres tierno, eres apasionado, eres cariñoso, ¿sabes? Eres sensual, eres tal. Y luego ya veremos, cuando empieces a hablar, si se ajusta a eso. Curioso, ¿eh? Como que el cuerpo es como el algodón no engaña, ¿no? Sí, sí. En cambio aquí no, dice, no, llevamos 10 años hablando. Y yo le decía a mi madre, ¿y nunca se tocaron, mamá? Y dice, eso no te lo voy a decir. Pero mira, o sea que hay algo del encuentro silencioso que dice él, donde hay un lenguaje que se nota o no se nota. Y algo maravilloso de lo que dice Juanqui, que dice, las mujeres mapuche primero se acuestan con los hombres
No, las mexicanas, las indígenas. O las mexicanas. Las que yo indígenas. conocí, claro. Maravilloso, o sea, la mujer decide si quiere entrar en un rito del cortejo de lo amoroso y antes lo llevan al templo de sus sensaciones físicas, corporales, sí, y dice, corporales. realmente te complementa, tu piel con la mía dialoga, tu corazón con el mío, tu deseo, y después ya veremos a ver si nuestras almas coinciden. Y es la mujer la que toma la decisión. No, pero fíjate tú que el alma, si existe, que yo no lo sé, No, claro, o el ADN o lo que sea, cuando tú compartes a alguien con alguien, yo recuerdo cuando yo tenía mis primeras relaciones sexuales en la universidad, me decía una chica, ¿tú qué sientes por mí? Y yo ingenuamente le decía, tu cuerpo nada más, pero dice, ay, ¿no sientes nada por mí? Y yo, sí, pero es que todavía no te conozco, y si te acuestas conmigo y no me conoces. Y yo, sí, pero es que tú también te estás acostando conmigo, yo qué sé. Entonces, claro, el amor yo lo consideraba como un proceso largo, ¿no? Como la amistad, ¿no? Y yo creo que lo bueno de los libros de poesía, o cualquier libro, o el mío de ensayo, es una especie de contar lo que a todos nos pasa. Porque en el fondo todos somos la misma persona dividida en 7.000 millones de seres humanos que están. Cada uno es un fragmentito de un todo, ¿no? Porque todos tenemos miedo, todos no sabemos si estamos o no enamorados, todos tenemos dudas, todos tenemos heridas y de alguna manera ese silencio que dice Roberto ahí, quizás si aprendiéramos más de ese silencio, que viene a colación de lo que yo decía, que escucháramos más también el viento y tal, a los perritos, mira qué bien calladitos que están ahí, no dicen nada. Tan armónico. Pero ellos saben incluso esos perritos que estamos hablando, porque están tranquilos. Pues sí. Mire qué bonito, Maripino. Dice... Yo también quería decirte algo, Sí. ¿ya tú primero si quieres? No, adelante tú, Maripino. No, porque estoy viendo también los mensajes que está enviando la gente a este vídeo. Sí. Y entonces hay un señor que dice, enhorabuena, amigos, enhorabuena, amigos. Tengo tanto ego que incluso me permito no hablar de mí. Qué El bueno. humor. El Fernando. humor. Eso es lo que Ese ese es el mensaje del humor. El humor, sin humor no hay amor. O hay un amor demasiado caótico. Con humor todo se entiende. Qué buena, dile a esa persona que me encantó. Sí, pues se lo decimos a Augusto Vives, que fue el que lo escribió. Ah, mira. Es que es inconfundible. Pues mira, Augusto Vive es el autor de esta portada. ¿Mm? Ah, mira, qué cosas, ¿eh? Sí, ¿El claro. libro que vas a leer ahora? No, el autor de la portada del libro que Sí, se va a por eso digo presentar. de la portada, es decir, que fíjate tú qué sincronía es. Sí, Las sí. puertas del fulgor pertenecen al corazón y al arte de Augusto Vives. Si no, no habría fulgor sin lastre, por lo menos no tan hermoso como el que está aquí. Augusto Vive es un artista plástico, digo bien. Entre otras muchas cosas, es un artista y un artista plástico. Ujú, exacto. Y un hombre con una enorme sensibilidad. Fíjate, hay un poema que es un verso, ¿m? Una frase. Atraviesa mis bosques, sus mitos y enciende mis palomas. Explícanos esto, porque esto dice, bueno, se suele decir que los poemas no se deben explicar. Sobre todo, Sí, además me ayuda a mí para Sí. la presentación de mañana. sobre todo porque deben ser interpretados por quien lo lee, ¿verdad? Pero en este caso le vamos a pedir a Roberto que lo vuelva a leer él y lo explique, o trate de explicarnos en qué sentido tenía cuando tú... Bueno, no me gusta mucho explicar mis poemas, me gusta más que la gente sea capaz de reinterpretarlos. Un poquito. Bueno, releo el poema que tú has dicho, Sí. no porque lo hayas leído mal, que lo has leído No, maravilloso, sí, entra en sino matices. para que se oigan distintas voces. Atraviesa mis bosques, sus mitos, y enciende mis palomas. Es una invitación a que recorras aquello que normalmente decía un escritor famoso, que decía que los árboles no nos permiten ver el bosque. Pues yo te invito a entrar en mis bosques, a destripar y a descifrar mis mitos y a encender las palomas que nadie ha descubierto y que hacen que el bosque se vuelva no solo luminoso, sino un canto coral de tus ojos y los míos, tu corazón y el mío, y a lo mejor, ojalá, tus propios mitos se conviertan en los míos. Qué bonito, ¿no? Lo que pasa es que los perros sí que es verdad que nos han perdido un poco. Nos han perdido un poco, sí. Porque querían contar algo también. Sí, querían contar algo también ellos. Digo que ha sido todo un... Vamos,
a veces extraña que muchas personas que no se acercan al mundo animal no comprenden algunas reacciones, comportamientos que tienen los animales cuando tenemos la posibilidad de vivirlos, de compartirlos, ¿no? Yo he aprendido mucho con de pequeñito siempre he tenido animales de todo tipo, ¿no? Pero los perros siempre son una compañía extraordinaria, porque igual que los gatos también, sí, son animales domésticos, pero es que también he tenido un pajarito estos de, ¿cómo se llaman? Estos que son de casa, que son de colores, que se me fue el santo al cielo ahora. No sé, canario. Sí, una especie de cacatúa de estas, ¿no? Sí, sí, sí. La ninfa, sí, la ninfa. Sí, una cacatúa como yo, este es un bandido. Ahora nos enseñará Juan Carlos lo que está haciendo por ahí, porque está haciendo un dibujo. A mí me gustaría hacer es un dibujante, venga. Un pequeño comentario. No sé si al final esto va sobre la mirada y esas cosas, el tema. Sí. Y yo quiero hacer una reflexión, porque en la urgencia de las presentaciones, de los actos, de lo que uno cuelga, de estas 3 semanas cataclísmicas en las que he estado infartado, a punto de morir, de recluirme. Ahora te contamos lo que le ha sucedido bueno, a eso Roberto. es una tontería. Sí. Pero sí que quiero dejar en perspectiva algo que normalmente en las prisas y en las cortedades de las redes y de las cosas a veces no se visibiliza. Y parece que es una falta de generosidad o una falta de corazón o un exceso de ego. Y no es verdad. O sea, en toda obra no solamente participa el poeta, el narrador, participan muchas personas, muchos corazones y muchas miradas. Y sin esas miradas no es posible. No es que no sea posible, no es posible generar una obra que realmente tenga vida, latido, corazón y hondura para llegar al otro. Y Fulgor sin lastre es un libro que procede desde los principios en el 98 de un encuentro hermoso en lo poético con Fermín Higuera, mi amigo, mi hermano, mi gran compañero de generación y mi hermano desde la adolescencia. Pero aparte de eso está un montón de gente que me ha transitado a lo largo de estos años, y en los últimos años, cuando yo estoy un poco en un momento muy desaparecido, empezando a moverme como gestor, yo hago un compromiso, yo le pido a Augusto Vives, porque me emociona su obra mucho y él como ser humano, que si quiere participar en mi libro, no haciéndome una portada, sino iluminando los pórticos de Fulgor sin lastre. Y él accede a trabajar conmigo esa portada, entregando su visión de hacer un trabajo de sinergia, de lectura, de emoción, de risas, de llanto. Y entonces Fulgor sin lastre no se concibe sin esa portada. Tampoco se concibe sin la contraportada de Juan Carlos Mestre. Y él me dirá que, como siempre, que soy demasiado explícito, que no debería decir esas cosas, pero sí hay que decirlas. Él es una persona que descubre mi poesía y me dice: no es posible que tú seas un poeta desconocido en España. Y entonces se brinda a hacerme un pequeño texto para Fulgor sin lastre y a conseguirme editoriales a nivel nacional, aunque yo ya me he comprometido aquí y me las consigue. Pero me da un texto que es un regalo de su corazón y de su hondura y honestidad. Igual pasa con Ángel Sánchez dentro, que hay un pequeño prólogo. Igual pasa con Juan Carlos de Sancho. O sea, me refiero a que no es un libro que sea solo mío. Mío solo son los cantos y los versos, pero el soporte de la mirada, del corazón y de ese horizonte es un esfuerzo coral y una celebración que sin ella sería muy pobre. Y entonces agradezco a toda esta gente que me ha acompañado, que son gente de mi vida, de mi alma, de mi corazón, que sigan formando parte de lo que es el templo de mi vida. Sin ellos, mi poesía estaría muy triste. Fíjate. Que hay alguien que dice: grandes amigos hacen cosas grandes. Sí, qué bonito. Ser válido dice: grandes amigos hacen cosas grandes, por todo lo que nos está diciendo Roberto, ¿no? De todo lo que surge, ¿no? Cuando personas se unen y hacen estas joyas que son regalos para los demás, ¿no? Fíjate qué importante es desde el individuo y no desde el individualismo, desde la esencia del individuo, cómo se conecta con gran facilidad con el otro. Y esto es uno de los grandes retos de la humanidad, así, conectarnos con el otro desde el ser, no desde el hacer constante, porque el hacer te pierde y te monta en eso que decíamos antes,
en el mundo del ego extremado. El ego no es malo tampoco, pues, forma parte de nuestra Demasiado ego sí. Sí, claro. Porque no escucha. Exacto. Esa es la clave, es decir, cuando alimentamos esa parte externa, ¿no? Ese ser constante, nos perdemos en la comparación y encontramos, vamos en busca de la diferencia en vez de la oportunidad de la conexión y de lo que nos une, que es mucho más. Nos une mucho más de lo que nos separa, porque además pertenecemos a una unicidad muy superior a la que nosotros, en un momento determinado de la historia de la humanidad, el hombre se separa, ¿no? Se separa para construir su propia identidad, pero se va alejando tanto de la unicidad a la que pertenecemos todos, como pertenecen los animales, las plantas, el aire que respiramos, ¿no? Juan Carlos, mientras hemos estado hablando, tú has estado haciendo unos rayones por ahí. Me gustaría esos rayones que has hecho, que los enseñaras a la pantalla. Bueno, muchas veces cuando escucho, no sé si se ve bien, es una especie de hombre pájaro rodeado de libros sobre una mesa, y esa mesa, las patas de la mesa dice Moya. ¿Lo estás viendo, Maripino? Mira, lo voy a sacar un poquito más a la cámara. Sí, se puede pegar un poquito más porque no se aprecia. Mira, a ver, ¿ahora estás bien? No, hay que pegarse más. Yo creo que tiene que levantarse y ponerlo en la cámara. A ver, levantarse y ponerlo más cerquita. Un poquito más cerca, Esteban. Un poquito más, un poquito más. Ahora sí que se aprecia. A ver, qué maravilla. Esos son, dice, la vida es un libro abierto, ¿no? Y lo apunté arriba. Y entonces, ese señor, ese duende pájaro es Esteban. Y abajo dice Moya, pero en Moya puse la I de Moya en negrita, porque esa es la I que nos conjuga, ¿no? Parece, yo lo veo como un árbol con las ramas extendidas, la Y esta. Ah, también. Pues bueno, ese es mi regalo, que se lo dejaré aquí a Esteban para él. Y muchas veces que por eso te digo que a veces la palabra no lo cuenta todo. Yo dibujo porque a veces el dibujo cuenta algo que está pasando también, ¿no? Por eso es importante la naturaleza, ¿no? Ella te va contando cosas. Como decía Van Gogh, fíjate que Van Gogh decía, en el campo está la respuesta. No en la ciudad, no en Nueva York, no en París. Dice, allí todo se repite. En el campo está la respuesta. Fíjate que estamos observando ahora mismo, yo estoy detrás de la cámara. Un aplauso, porque sí, qué bonito, ¿no? Vamos, a ver si puedo sacar una foto de eso, lo pones aquí en la radio. Porque... Bueno, yo te regalo un dibujo, Maripina, yo te lo hago. Sí, pues gracias, mira. Porque sería muy bonito tenerlo aquí, porque fíjate tú que nosotros aquí en Radio Moya tenemos en nuestras paredes colgadas dibujos que han hecho niños que ya ahora tienen ya 20 años, pero ellos vienen a ver si lo ven todavía los dibujos. Yo tengo 12. Y yo tengo 12. 12 años, sí. Juan, que está poseído por el espíritu de un niño que se llama Manolito, que tiene 12 años. Pero otro día lo cuento. Mira, ahora mismo estamos... Oye, pues ya quiero yo hablar con Manolito, ¿eh? Estamos observando en este momento la imagen, se ve en la montaña de Riquianes, aunque se escribe con Z, Riquianes, pero se termina con Z, yo no lo pronunciamos con... Sí, es que estoy alejado. Estamos observando la montaña de Riquianes, que se pronuncia con... Nosotros lo pronunciamos con la S final, pero aunque es una Z, ¿no? Y es un lugar es un asentamiento aborigen, y luego, hasta hace 100 años, quizás un poquito menos, 80 años, vivieron algunos vecinos que luego vinieron aquí a este barrio, ¿no? Al barrio del Fondillo, la cantera del Fondillo. Roberto viene de Tenerife, es tinerfeño. Aquí en nuestro barrio, como en todas las islas, hay una por decirlo de alguna manera, una mezcla, ¿no? de una migración que va y que viene.
y que ahora Juan Carlos me ha sacado la idea, porque habla de, puede ser en París, podía nombrar diferentes ciudades del mundo, ¿no? En estos tiempos en los que estamos tan alterados con lo que está ocurriendo, con la migración, la relacionamos con nuestras necesidades, con la crisis, con la pandemia, y hacemos una mezcla, una especie de cóctel, que no es un cóctel para tomar una vida armoniosa, sino que es una especie de cóctel molotov, en el que lo mezclamos todo, y de ahí surgen las malas hierbas, el enfrentamiento, la xenofobia, el racismo. Es curioso, el otro día estaba leyendo algo de cuando unos casi negritos, ¿no? Que eran nuestros antepasados, los canarí, se asustaban y se armaban para defenderse de una invasión de blancos, y eran blancos de Castilla, de Portugal, de otros lugares del mundo, ¿no? Que sí que venían con armas y venían a quedarse con todo lo que podían, ¿no? Es curioso cómo el tiempo, ¿verdad? Pasaron 500 años y ahora parece ser que es algo distinto. Sin embargo, es muy distinto, indudablemente, porque hasta hace poco tiempo nuestros antepasados, todos tenemos alguna familia que creó raíces en Cuba, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, y todo eso se nos olvida por la premura, por el miedo que nos proporciona la inseguridad de cómo nos alimentamos mañana, de que perdemos el puesto de trabajo, y nos ciegamos tanto que perdemos la oportunidad de conocer, la oportunidad de compartir, y nos empobrecemos como seres humanos. Roberto, tú vienes de Tenerife, pero realmente, ¿qué diferencia puede haber entre una isla y la otra? Bueno, solo las miradas y los ritmos de la orilla. Sabes que mi familia es un mestizaje, mis 3 hermanos mayores son canariones, mi hermano pequeño y yo tinerfeños, hay una mezcla de habilidades entre padre canarión, madre mallorquina, pero yo es que creo que la diferencia es lo que me gustaría, saliéndome del guión de hablar de nosotros, de mí o de mi libro, recordar algo que me estremeció allá por el año 78 de mi amigo ya fallecido hace poco menos de un año, Rafael Amor, con el que he tenido una amistad a lo largo de muchos años y la seguiré teniendo a pesar de su muerte, con una canción maravillosa, un poema que decía: y me llamas extranjero porque zarpé de otro puerto, porque si son iguales los rezos y el amor de la que sueño con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando al hombre desde el fondo de los tiempos. No me llames extranjero. Extranjeros son otros, los que roban, los que mienten, los que inventaron un día esta palabra, extranjero. Porque también hay una poesía hermosa que nos conmueve, que es de otras personas y que nos honra y nos dignifica. La verdad es que es importante lo que dice, porque es que la humanidad, somos humanos, ¿no? Y eso no lo podemos olvidar. Qué bonito. Somos todos de esta casa que es la tierra, ¿no? Qué emoción. No hay extranjeros en la tierra. Qué emoción. Fíjate qué bonito, porque acaba de evocar a un poeta que ya no está físicamente entre nosotros, y es cuando te hace esta pregunta, y dice, ¿cómo lo trae a este momento, a esta hora, a este presente? Y renace y tiene vida. Antes hablábamos al principio con Juan Carlos de la Casa Museo Tomás Morales, y tú decías, Maripino, que entrabas y había una energía especial. Fíjate que esa energía es la vida que es una continuidad, cambia la forma, pero la vida continúa, es decir, la vida es eterna. Ahí está la eternidad, que muchas veces los humanos, encuadrados en lo físico, en la forma, no logramos entender. Y tenemos que trascender a la forma, a lo físico, para entender la vida en su amplia dimensión. Cuando hablamos de muerte, yo lo relaciono inmediatamente con el olvido.
pero no con la pérdida de la vida. Porque la vida continúa y renace en cada encuentro, en cada palabra que se pronuncia de quien la escribió hace 500, 1000 o 2000 años. Estos días hemos hablado, o yo por lo menos he tenido algunas conversaciones en las que hemos citado a filósofos de los grandes filósofos de la Grecia, ¿no? de Grecia, que es toda esa zona de inteligencia y de cultura, que es un poco la cuna de la cultura occidental. Y hay que ver cómo palabras de esa época, o hace unos minutos nombraba Juan Carlos, que es un galdosiano cualificado, nombraba Galdós, frases pronunciadas por Galdós hace 100 o 120 años, y son tan vigentes como ahora, como las que pueden ser ahora, es decir, incluso hasta más transgresoras de lo que se pueden pronunciar ahora. Y a mí me conmueve eso, porque me coloca en ese momento, en ese ahora, en ese presente, que es el mismo presente que se estaba viviendo en el momento que se pronunciaron, hace 150, 200 o 500 años. Es que es curiosísimo esto, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Oye, por cierto, desconozco el tiempo que nos queda. Es lo de menos, Maripino nos dice, tú desiníbete del tiempo, el tiempo no Vale, existe. vale, bueno, La pero... verdad es que aquí estamos sin tiempo siempre, ¿eh? Vale, está Estamos bien eso. dejándonos llevar de lo que surja. Pues vale, pues... yo creo que... yo escribí un libro sobre Manuel Vázquez Montalbán y lo titulé Manuel Vázquez Montalbán en memoria. Y él decía que si no llegas a memoria, no has vivido. Es decir, si no tienes memoria de tu vida, tú la has consumido, pero no hay nada que quede como aportación para el otro que viene después que tú. Y la literatura, déjame mi libro y el de él. Aquí están dos libros. Estos dos libros, porque hoy he venido también a hablar de mi libro. No. También. No. Estos dos libros, curiosamente, aquí hay 30 años de artículos míos y de conferencias y de ponencias que he hecho yo en distintas universidades por ahí. Y él también lo ha hecho. Es decir, esto es lo que vamos dejando en el camino. Otra gente también dejan sus hijos, un jardín bien terminado para el disfrute, una novela, un programa de radio que quedará siempre para la memoria del pueblo de Moya y para la gente que nos esté escuchando. Entonces yo creo que vivir con memoria es tener conciencia humanista, humanitaria, ¿no? Es decir, preocuparte por aportar algo, porque es pura generosidad. Los escritores en la mayor parte del mundo no vivimos de nuestros libros porque es imposible. Tendrías que salir todos los días en programas horteras de televisión para hacerte famoso antes del libro. Entonces sí venderías libros. Es así en esta sociedad que vivimos, ¿no? Pero dejar memoria, dejar un rastro como lo deja el caracol, ¿no? Claro. Incluso fíjate si es generoso el caracol, que incluso cuando muere deja su casa, que es un prodigio, que es esta. Sí. Deja su casa y tú vas por ahí paseando y te la llevas a tu casa, a su casita del caracol, ¿no? Porque lo dejas ahí, pero ahí vivió un ser frágil. Hay un poeta mexicano que dijo que el caracol y nosotros somos igual de frágiles, igual, blandos, frágiles, pero construimos nuestra casa. Puede ser un libro, que es la casa del caracol, la de tu casa, Fulgores sin lastre, o construyes una casa que es un programa de radio, que luego se abre también en Facebook para otras personas. Y eso es lo importante, creo yo. La vida recobra sentido cuando la nombras, cuando la embelleces, cuando te abres a la belleza, incluso a la incertidumbre, que también es belleza, ¿no? Claro. Mira, estoy con un libro de nuestro querido amigo Ángel Sánchez. Wow. Y Roberto, este poema me parece que tiene... Así, sí, sí. releerlo. Sí, Yo no lo sí, tengo, primero. si yo quiero tenerlo yo. Tiene un... Porque Ángel Sánchez, si nos está escuchando, fue mi maestro. Pues qué curioso. Yo era un poeta cursi hasta que lo conocí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y te colocó en su Porque sitio. Porque era jovencito y yo creía que lo que estaba haciendo era de Hollywood ya, y que va. Ay, qué va. Pues mire qué bonito este poema de Ángel Sánchez. Bueno, está en la Ángel. contraportada de su libro, Sí. que es La mayéutica del verso libre.
de Ángel Sánchez. Es una alegría porque además de que nos acompañará mañana en la presentación del libro, nos acompaña tanto a Juan Carlos. Carlos, Ángel Morales, a Augusto Vives, a mí, nos une una amistad de años, de arte y de corazón. Y es un maestro, pero sobre todo es un hermano. Y creo que es un hermano para todos nosotros y nosotros nos sentimos así. No dentro del arte y la literatura y la importancia, sino en el tránsito del corazón. Leamos un poema de Ángel. Pido perdón porque lo voy a leer así sin repasarlo antes, con lo cual se me ¿Puedo puede decir sacar una cosa antes de que empiece? Claro. Ángel Sánchez también está en mi antología junto a Tomás Morales, de los 20 mejores poetas del siglo XX. Lo uní y también lo presenté en México, ¿no? Que lo sepan los que quieran venir mañana, que él va a estar allí, y es Premio Canarias de Literatura. Y mi hermano. Se escucha, ¿verdad? Se escucha bien, ¿verdad? Roberto, que se pega un poquito más a... Vale. para que se escuche bien. Sí, Ahora sobre todo que se escuche bien allá. Perfecto. Ángel Sánchez. La mar, herida de cuidado, busca vendarse de horizonte y accede a desplomarse en mi ventana, entregando el alma en espumado azogue. Un claro desafío lunar destruye archivos sin razón alguna. La huella de mis pies sobre la orilla. Arriba al fondo, arquea la barranca. Cardones empenados en calma. Las lisas se adormecen por savia diluida al sereno de la torsión lumbar. La luz de un ladrido intermitente inaugura la tierna barbarie de tus besos. Ángel Sánchez. Qué bonito. Pues para Ángel, que es... Bueno, voy a decirles algo que es un poco semi-primicia, aunque se ha dicho. En febrero esperamos presentar el testamento poético de Ángel Sánchez, que se llama Conclusión y es su último legado, su despedida del mundo de la poesía, y estará a mi cargo en un sueño coral de gente que participa maravillosa, entre ellos también Augusto Vive, Félix Hormigas que hará los prólogos, y haremos un tour de force en el que nos desataremos no desde la literatura y lo formal, sino desde los poderes de la emoción del corazón y la poesía. Y están todos invitados. Bueno. Es tremendo, es el tremendo. corazón y la poesía, ¿eh? Él se lo está pasando pipa. Mira, Yo quería que me dijeran, porque ya ahora sí que estamos ya con el tema era leer la actualidad con serenidad, ¿no? sí, Y estamos en una actualidad que nadie se esperaba vivir, pero lo estamos viviendo, ¿no? Parece que estamos metidos en una película de estas de ciencia ficción, pero esta es la realidad, ¿no? sí, Y sabemos, ya lo hemos también comentado con Esteban en otros programas, pues esta estabilidad mental, esta salud mental, ¿no? Que para algunas personas pues se les mueve por esta situación, ¿no? Dado lo que estamos viviendo, que es el libro que tenemos abierto ahora, la página esta sí. de la vida, ¿cómo podemos leer con serenidad lo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos mirar lo que estamos viviendo para que esa mirada pues nos dé más paz que la que estamos viendo por fuera? Pues yo creo sinceramente que acudir a la sabiduría, a acudir a los sabios. Por ejemplo, don Benito Pérez Galdós, en un cuentito que él vivió el cólera en Madrid, y un cuento de él que se llama La industria de la muerte, que es un señor que se aprovecha para fabricar ataúdes, ¿no? Siempre hay negocio, incluso las mascarillas son negocios. Hay gente que se aprovecha de la enfermedad para vender más caro lo que es una necesidad. Debemos acudir a los sabios, a los que de alguna manera supieron contar lo que pasa, ¿no? Cuando hay esta revoltura es muy difícil conseguir la serenidad, ¿no? Pero fíjate, don Benito decía lo siguiente: los tiempos de salud duran más que los tiempos de enfermedad. Los tiempos de salud duran más que los tiempos de enfermedad. Sí, señor. ¿Qué quiere decir? Que el coronavirus no va a durar 20 años. Que de alguna manera también estamos aprendiendo a valorar más el respeto a la naturaleza, porque los árboles, curiosamente, si vas paseando por ahí te das cuenta que los árboles, la naturaleza se ha removido positivamente, ¿verdad?
y entonces están pasando cosas positivas de las que tenemos que aprender. Yo creo que hay que estar tranquilos, dejar también las decisiones en manos de los científicos, no de los políticos, no de los opinadores, que aquí, decía Galdós, llegará una época en que todo el mundo opine de todo, como si fueran biólogos, científicos y tal, y dejemos en manos de los que saben las decisiones que tenemos que tomar tanto a nivel público como privado, ¿no? Y que estemos tranquilos porque esto no va a durar siempre, ¿no? Y mientras tanto, pues hacer este tipo de cosas que nos elevan un poquito y nos hacen sentirnos más humanos. Yo creo que es eso, por mi parte, lo que estoy haciendo y procurando respetar las decisiones de los científicos, de la gente que sabe de qué va todo esto, ¿no? Yo quería decir una cosa pequeñita sobre todo esto de la lectura. Me voy a volver un poco friki, voy a nombrar una película que se llama El Señor de los Anillos. Hay un momento en que los ejércitos del Señor Oscuro asedian la gran capital única de los hombres, el último bastión de esperanza, y el gran senescal se asoma a la fortaleza y le dice a sus soldados: «Huid, necio, estamos hundidos, nos matarán si no escapamos». Y Gandalf le pega un palo en la cabeza y dice: «¡Imbéciles, a la muralla, a defendernos! Vamos a luchar por vivir, gilipollas». Y en eso se basa la vida. No dejarnos intoxicar por el pánico de se incendia y pisar la cabeza del que está al lado. Claro. Respiremos y veamos cómo salimos todos juntos. Esa. La verdad es que mira, fíjate que Todos estoy juntos, hablando todos juntos. de escritores y de libros en los que eso está ahí escrito ya, la lectura, que es tan importante también, ¿no? En estos momentos, leer pues, El Señor de los Anillos, a Benito Pérez Galdós. Imagínense, ¿no? Que en base a una lectura también nuestra mente se serena, ¿no? Sí, por eso Vemos, decía... vemos las imágenes que siempre vemos cuando leemos y lo vemos más claro también, ¿no? Sí, fíjate que por eso invitaba estos días, esta semana, de forma así espontánea, a una lectura serena. No solamente, fíjate, los libros son muy importantes, leer unos versos, leer una novela, te abre la mente, descubres un paisaje, descubres un mundo que va más allá de lo cotidiano. Y es maravilloso porque además te acerca a él y te iguala, te eleva. Pero también se lee en la observación serena del entorno, en la observación del otro. Es decir, cuando empleamos parte de nuestro tiempo, de nuestra atención, en una conversación, en una comunicación con alguien, la estamos empleando en juzgarlo, nuestra energía está colocada ahí y estamos dejando de ver una perspectiva mucho mayor. Cuando eludimos el estar criticando de antemano, juzgando de antemano, estamos abriéndonos, estamos empleando toda nuestra energía a entregarnos al conocimiento. Y eso te permite dimensionar mucho mejor tu propio desarrollo vital. Tu mirada es mucho más amplia, mucho más extensa, mucho más amable, mucho más cordial. Y abraza sin apretar, abraza para acoger. Y es maravilloso cuando eso se produce. Y aprendemos muchísimo más, porque estamos aprendiendo cuando estamos escuchando con atención. Sin embargo, cuando estamos preparando ya la respuesta a no se sabe qué, ¿dónde tenemos nuestra atención realmente? En ti. En mí. Porque tú eres el centro del universo. Ahí está. Ese es el gran defecto. Entonces Pero convertimos... en que todos caemos por incluso a veces por falta de ternura, ¿no? Porque muchas veces mis alumnos, los que más... Profe, yo, esos eran niños desprotegidos. O sea, necesitaban ser el centro de atención. En cambio, cuando aprendieron a trabajar en el jardín con los demás, vieron que lo que él hacía, el rastrillar, era tan importante como el plantar, ¿no? Y al final las flores que salieron y lo que cultivamos era un tema de conjunto de los niños, ¿no? Trabajamos eso ahí en el instituto. Juntos. ¿Qué has trabajado ¿Junto? con niños en el instituto? ¿Tú también? Yo también. ¿Has estado trabajando con niños? Sí, no en institutos, pero sí en pedagogía aplicada con niños marginales y como le ha pasado Sí, yo trabajé con niños Bien. con capacidad Con diferente. Como estamos acabando, con sociedades desconectadas del bienestar. Sí, como sí. estamos, Maripiro, como ya Y estamos... antes de acabar te quiero decir que gracias por acercar la cámara porque ahora vemos las caras bien, ¿eh? ¿Verdad? Ah. Estamos Tanto mejor. como la de Roberto como la tuya. Sí. Además tenemos el sol que se ha colocado un poco más arriba y ya no lo tenemos tan de frente, por lo tanto el efecto ese de contraluz lo hemos mejorado. Aunque ha sido al final, pero bueno. Hola, mira, ahora es que tenemos efecto retardado. Ya
te Sí, lo comenté el otro sí. día. Y ahora nos están diciendo así un saludo, pues yo los estoy saludando también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Fíjate que hablábamos de niños, ¿no? De tanto Juan Carlos como Roberto han trabajado con niños. ¿Y quién no ha trabajado con niños? Y la pregunta final, porque hay un tema aquí que quería leer, son 3 versos, 4 versos que tiene de un poemario que se llama Notilunia de Roberto, que dice, Los versos y ahora están me escritos respondes a la en pregunta. junio de 1983. Vale. Dice, era otro tiempo, pero mi isla sigue siendo una esmeralda entre los mares, intacta en el desperdicio, En el desapercibido, corazón de todas las gaviotas, sumergida en azules, como un alba invisible, reclamándome. ¿Qué proyección tan bonita? Esa proyección que tiene el ser humano desde la infancia y que en muchos momentos nos llega la acidez, ¿no? La acidez del mayor y perdemos esa dulzura del niño. Tenemos tiempo para recuperarla. Mira, decía, yo voy a responder desde el pasado, ¿no? Decía Miguel Ángel Buonarroti, dice, a mí me dan un bloque de mármol de Carrara, dice, y ahí veo yo el David. El David. Mi trabajo como escultor es quitar mármol hasta que lo encuentre. Y yo escribí un cuento donde él estaba terminando el dedo gordo del pie izquierdo con la idea de que si se lo cargaba el dedo se cargaba toda la estatua, porque en aquella época no había pegamento. Y entonces la idea era que hay que ser, yo creo que hay que ser, a partir de cierto momento de tu vida, tienes que ser delicado y preciso, pero sobre todo delicado, con los demás primero y contigo, para que tu estatua no se rompa, porque en cualquier descuido de superego o de vanidad o lo que sea, te cargas todo lo que has construido. Y te cargas al niño que no es el niño impertinente, que también los hay, sino lo que es la ilusión, el entusiasmo de vivir, la necesidad de compartir, pero sin comerle el coco a la gente, sino hacerlo, no decirlo. Hay que hacerlo porque uno no es lo que dice, uno es lo que hace, ¿no? Y yo creo que hay que quitar peso, quitar mármol y encontrar tu estatua, ¿no? Roberto. El que siempre la has tenido ahí. Sí. nada Siempre ha estado ahí, ha estado oculta. Claro. Y hay que ir con... No, te la llenas de mármol para que te quiera, pero en realidad no te dejas ver y hay que dejarse ver, no pasa nada. Roberto, Bueno, cuéntanos tu parte. de esto. En relación con lo que estamos hablando, con ese... Sí. Estamos a tiempo todavía. En verdad que somos islas, pero a veces, como digo en Fútbol Sin Lastre, Aislados. la mar nos nombra entendimiento y somos archipiélagos. Esa diferencia que nos une. Somos islas dentro de islas, dentro de islas. Y a veces cuando nos miramos y no nos enfrentamos a la verticalidad última del miedo, de ver al otro como un desconocido, nos convertimos en una canción oceánica y en un archipiélago que resuena de isla a isla, creando polifonías atlánticas y volcánicas, que es lo que somos todos nosotros. Esa es la nacionalidad última, la del ser humano. Todo lo demás es un escenario catastrófico que nos han intentado convencer y que debemos de construir para acercarnos con la mirada. Y yo quiero que Esteban sea mi prójimo y Juan Carlos y Pino y tendremos diferencias, pero no somos enemigos. Me quedo con eso, si te parece, Maripino, la diferencia que nos une. Qué bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que eso me ha encantado y fíjate que también decía Juan Carlos que venimos a este mundo para dejar algo nuestro, ¿no? Un jardín, un huerto que dejemos, eso va pasando de generación en generación, lo digo porque en mi familia pues también tienen tierra y plantaron unos limoneros de lo que estamos haciendo limonada, llevamos toda la vida. Qué bonito, con unos limoneros que los limones crecen solos, no hay que hacer nada, ¿no? Entonces, eso es un legado que ha dejado ahí desde mis abuelos, imagínate. Y todos pues debemos, no que debemos, sino podemos dejar un regalo, ¿no? Para los que vienen detrás. Y fíjate que también comentaba pues lo que estamos haciendo ahora, este programa de radio, aprovechando las imágenes del Facebook, que hace que sea todavía más rico porque estamos viéndole las caras y esto parece que están aquí sentados también conmigo en el locutorio. Ustedes no me ven a mí, pero bueno, me sienten de alguna manera. Mucho. Y también ustedes están, con todo lo que están aportando, con todo lo que están diciendo, están también haciendo que los que nos están escuchando, los que les están viendo,
algo, les están dejando también un regalo en el día de hoy. Y lo digo porque aquí hay una persona que lo ha puesto el mensaje en el Facebook que dice: gracias amigos, un masaje para el espíritu. Imagínate qué regalo están haciendo ustedes hoy, ¿no? Qué bonito, ¿no? Un masaje para el espíritu. Muy bonito, muy bonito. Maripino, nada, Juan Carlos quería dar una pincelada final y además asumiendo el compromiso de trasladarte un dibujo en la que hacía referencia Y voy a Moya a llevártelo. Muchas gracias. Pues ya sabes que al que viene a Moya y viene a la radio se mete en la pecera, porque... Y Bueno. sugerencia desde Radio Moya y desde el corazón, convóquenos un día al pueblo a convocar a la gente a la calle que se atrevan a leer y a reír con nosotros en vivo y en directo. Nos encantan esas cosas. Pues mira, Más que la intelectualidad podemos formal, hacer la radio en la calle, pues maravilloso. podemos hacer la radio en la calle y ¿Tú te hacer apuntas, esta amigo? invitación. Y la verdad es que va a ser también un regalo grande, ¿no? Que nos van a hacer ustedes por estar aquí, empezando por eso. así va a ser. Bueno, yo lo que quería comentar, ¿tengo tiempo? Sí, Yo lo que quería comentar es una anécdota que creo que es importante. Se cumple el centenario de la muerte de don Benito Pérez Galdós, que nació en 1843 y murió en 1920, pero curiosamente le ha caído al pobre una pandemia, ¿no? También. Pero yo quiero destacar una cosa. El día de su funeral, el día de su entierro, fueron 30.000 personas al entierro. 30.000. Y la mayoría eran zapateros, charcuteros, botones de hoteles, mujeres solteras, embarazadas y que habían tenido persecución por eso. Es decir, todos los personajes, la mayoría de sus novelas, que eran la clase obrera, los trabajadores, la gente más humilde que había sido masacrada por los caciques, por la aristocracia, fueron a su entierro. Incluso fueron más que las autoridades. Y ese fue el rastro que dejó don Benito. Hizo una novelística a favor de los derechos de las mayorías más oprimidas. Y por eso lo han sacrificado durante más de 100 años, porque se comprometió con el pueblo, sin avasallar al lector, sino que el lector sacara sus propias conclusiones, porque él decía que la obligación del escritor o del artista de cada época es vislumbrar lo que está pasando y mejorarlo en la medida de sus posibilidades, que para eso está el arte, la belleza y estos programas de radio, ¿no? Porque ¿cuál es la función de la comunicación en todas sus facetas? Mejorar las cosas, ¿no? Pues yo quiero hacer ese homenaje a don Benito Pérez Galdós y por favor lean a Galdós. Después de Cervantes, o a la misma altura que Cervantes, está nuestro paisano, a la altura de Dickens, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de los mejores escritores que han habido en el siglo XIX. Así que nada, ese era mi homenaje y quería aprovecharlo por su centenario. Y te doy las gracias, Maripino, por darme este cachito, y a Esteban, por favor, que siempre es un convocador de buenas cosas. Y Maripino, quiero conocerte, verte, ¿no? Porque tu voz desprende buenos sentimientos. Muchas gracias. Y Y tanto también, que sí. pues, yo creo que vamos a dejarle a Esteban, que organiza las cosas tan así también y así dejándose llevar, pues que organice ese programa de radio en la calle, en Radio Moya, para hacer ese proyecto que han comentado ahora. sí. Le Bueno, pasamos el testigo. eso está. Contando contigo, todo es posible. Ya no es la primera vez que improvisamos cosas y siempre lo sacamos adelante con mucha humildad y con mucho cariño. Le ponemos mucho amor a lo que hacemos. Y sobre todo, Confiamos en la vida también. sí, sobre todo con alegría. Sobre todo con alegría, ¿verdad? Sí, eso no nos falte, porque como decía también, están comentando, el humor y el amor es que van de la mano. Absolutamente. Y no están pegados, vamos que... Pues muchas gracias, Maripino. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta invitación a este desayuno que ha sido hoy precioso, porque estamos viendo ese paisaje que tienes de fondo, Esteban, que es una maravilla, imagino asomarse ahí todas las mañanas. Sí. Y al atardecer, y bueno, y ahora mismo que están ahí tomando el desayuno, es un lugar precioso que se ve el cielo, que ustedes ahora tocan las cabezas. Mira. Nos han hecho tocar a nosotros ahora con todas sus palabras, con todos sus pensamientos, con ese dibujo también de Juan Carlos que nos ha hecho muchísima alegría, porque está Moya y la tenemos en el corazón, tenemos el corazón verde aquí en Moya. Bueno, si me permites, Maripino, recordarles que mañana a las 7:15
en el Castillo de Mata, en el Museo Castillo de Mata, acompañado de Ángel Sánchez, Ángel Morales y Juan Carlos de Sancho, Tres Seres Mágicos. Presento mi libro, que el que quiera venir, estaremos en las terrazas del Cubero, están invitados, y el que venga celebrará conmigo y yo con ellos y con ellas. Será un placer y una maravilla. La verdad que sí, porque la cultura es segura. Y también despedimos a los perritos que han sido nuestros compañeros hoy aquí en este San Sofí. Y hay que decirle a Esteban que precisamente tiene una perrita que se llama Linda. Y Mírala. hablando antes de mi abuelo, de su Simone, pues mi abuelo le ponía a todos los perros o perras listos o lindas. Esta es linda. Así que ha habido muchos lindos y lindas en nuestra familia también. Pues un placer. Hasta... Gracias, un abrazo grande. Gracias, gracias. ¿Debo un dibujo? Sí, aquí lo espero, Muchísimas gracias. Salud. Un abrazo y gracias Gracias. por este compartir, que ha sido otra vez excelente, excelso, Esteban. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer siempre, del corazón. Chao. Bueno, nos vamos a despedir con Jerusalema, Esteban. Ah, qué bueno, Para qué que bueno. nos bailen ahí un poquito en la terraza. Con ritmo, venga. Vamos a ver, venga. Vale, ey. Vamos allá. Venga, ¿qué es eso? ¿Qué pasa, chico? Yo estoy infartado, pero mírame. ¡Qué Rufo! ¡Vale! Bueno, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hola, ¿tú cómo te llamas?